Concilio Vaticano II vuelve a estar de nuevo en el centro del debate, pero esta vez entre las filas de la minoría conservadora, de la minoría que ha interpretado hasta ahora dentro de la Iglesia el concilio con una hermenéutica de continuidad o de reforma. El Concilio Vaticano II se llevó a cabo entre los años 62 y 65, 4 sesiones conciliares. Después de la primera murió el Papa que lo había convocado, el Papa San Juan XXIII, y su sucesor, San Pablo VI, se esforzó por sacar adelante el concilio de tal forma que pudiera interpretarse los documentos conciliares en continuidad con la palabra de Dios y con la tradición de la Iglesia. Dentro del concilio, las fuerzas renovadoras, que eran, no cabe duda, mayoritarias, preconizaban unas reformas más exigentes, más radicales. San Pablo VI dejó claro desde el primer momento que él no estaba dispuesto a aprobar ese tipo de reformas y que sin su aprobación, sin su firma, los documentos conciliares carecían de valor jurídico y por lo tanto hubieran provocado la ruptura en el seno de la Iglesia. Así se llegó a esos decretos que conocemos y que son el Concilio Vaticano II. Poniendo un ejemplo, sería una especie de constitución de un país, de una república o de una monarquía, una constitución que, como toda constitución, es fruto de un consenso y que puede ser interpretada por unos y por otros de una forma diferente. Para eso están en los distintos países los llamados tribunales supremos o tribunales constitucionales. Después del concilio se produjeron en la Iglesia 3 posturas diferenciadas. Por un lado, los que rechazaban el concilio, encabezados por Monseñor Lefebvre, francés, y por Monseñor Castro Mayer, brasileño, que dieron lugar a un cisma que se oficializó en el año 1988. Estos rechazaban el concilio completamente. Decían que el concilio no estaba de acuerdo con la tradición de la Iglesia, los textos conciliares. Pero por otro lado estaban los que sí aceptaban el concilio. Y dentro de estos había 2 grupos. Aquellos que decían que el concilio era aceptable si se interpretaba en continuidad con la palabra y con la tradición, y aquellos que decían que el concilio era fruto de un consenso, era fruto de unas cesiones y que no estaban de acuerdo, y que había que interpretar el concilio en función de lo que se llamó el espíritu del concilio, es decir, una hermenéutica de ruptura que diera lugar a una Iglesia nueva, porque la anterior, la llamada despectivamente Iglesia preconciliar, pues esa ya no tenía sentido, estaba pasada de moda, había que adaptarse al mundo. San Juan XXIII fue muy claro en la inauguración del concilio: no se debía de suprimir ni echar por tierra nada, ni de la palabra ni de la tradición, pero había que ponerlo al día. Es decir, había que coger ese tesoro de la tradición y hacerlo inteligible, comprensible por los hombres de hoy, sin traicionar en absoluto el sentido, es decir, el mensaje. El mensaje tenía que ser expresado de otra manera, pero tenía que ser el mismo mensaje de hermenéutica, de la continuidad o de la reforma. San Pablo VI intentó por todos los medios, en los años en que gobernó la Iglesia, aplicar esta hermenéutica y fue, sinceramente lo digo, desbordado por los acontecimientos. San Juan Pablo II y su sucesor, Benedicto XVI, también hicieron todo lo posible por aplicar la hermenéutica de la continuidad. Una hermenéutica que en muchos aspectos no ha dado el resultado apetecido a la vista de lo que está sucediendo, a la vista de la profundísima crisis en que se encuentra la Iglesia. Por eso, precisamente, ese sector, repito, minoritario dentro de la Iglesia católica, que podríamos llamar sector conservador, está ahora mismo sufriendo un debate interno sobre qué es lo que hay que hacer. Unos, Monseñor Viganó, apoyado en los últimos días por 5 obispos, todos ellos jubilados, dicen que el problema no está en la interpretación del concilio, sino que el problema está en el concilio mismo. Es decir, que no es que haya fallado en la aplicación o en el gobierno de la Iglesia San Juan Pablo II y Benedicto XVI, sino que el concilio tiene errores o tiene elementos de discontinuidad con la tradición,
quizá en aquellos mismos puntos en los que rechazó Lefebvre la libertad religiosa, la liturgia, la colegialidad, el ecumenismo. Bueno, otros, en cambio, insisten en que esto no es así, que el concilio es válido y que puede ser interpretado en continuidad. Pienso, por ejemplo, en las declaraciones recientes del cardenal Brandmüller, que fue uno de los que firmó los Dubia dirigidos al Papa Francisco. Estos, los que siguen defendiendo la continuidad del concilio con la tradición, dicen que lo que sucedió es que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI se equivocaron en su aplicación. No es un problema de interpretación, sino de aplicación de esa interpretación. Ellos buscaban la unidad e introdujeron en el gobierno de la Iglesia, por ejemplo, con los nombramientos episcopales, a personas que eran claramente de la línea de ruptura, pero pensando que de esa forma, al darles responsabilidades de gobierno, serían fieles a lo que los que les estaban nombrando, los papas, Juan Pablo, Benedicto, querían hacer. Fueron engañados y ahí es donde está el resultado. Yo creo, sinceramente, que los extremos se retroalimentan, se alimentan el uno al otro. Delante de los excesos proclamados, veremos lo que sucede al final, por ejemplo, el sínodo alemán, con la ya abierta proclamación de esa iglesia nueva en ruptura con la despreciada por ellos iglesia preconciliar, pues delante de ese extremo sale el otro extremo. Hay que rechazar el concilio. Tal y como están las cosas, sinceramente, me parece que solo un milagro puede evitar la ruptura, que en este caso, insisto, se está produciendo dentro de las propias y minoritarias filas conservadoras. Rechazamos el concilio por completo, nos acercamos, por lo tanto, a una tesis como la de Lefebvre, o seguimos insistiendo en que esto se puede reconducir si aplicamos de verdad una hermenéutica de continuidad o de reforma. Insisto, la ruptura es cada vez más próxima, cada vez está más cerca de que se produzca desde el punto de vista jurídico. Solo un milagro puede evitarlo. Yo personalmente creo en los milagros, sigo creyendo en los milagros y por eso rezo por la unidad en la Iglesia, rezo por la fidelidad de la Iglesia a la palabra de Dios y a la tradición, y creo que eso, como lo intentaron con todas sus fuerzas los pontífices, creo que eso todavía es posible hoy. Rezo y pido oraciones por la unidad en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.